¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles en esta mañana en la que tenemos en nuestros estudios centrales aquí, en Antena 3 Nova, a un especialista que trabaja diariamente en Badajoz. Es el doctor Florencio Monge. Él se dedica a la cirugía oral y maxilofacial. Es para nosotros un referente nacional en este ámbito. Le llamamos en muchas ocasiones cuando hay patologías de distinto tipo o vemos en los medios de comunicación alguna innovación en este ámbito. Así que sepan que él trabaja en el Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz, que hoy nos va a contar todas las cuestiones más de actualidad en este ámbito, que es poco conocido por los ciudadanos y también incluso por muchos pacientes que hoy van a tener ideas de a dónde acudir como consecuencia de patologías que parecen aparentemente alejadas de lo que es la cirugía oral y maxilofacial. Así que sin más dilación vamos a ver esas noticias extraordinarias, maravillosas, vanguardistas, siempre innovadoras que nos trae Susana Coles. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Hoy comenzamos hablándoles sobre un reciente estudio sobre la gripe, porque seguro que este invierno habrán pensado que qué mal se pasan esos días en la cama o qué suerte han tenido si se han librado de ella. Pues bien, al parecer la gripe entre los adultos no es algo tan frecuente. De hecho, los últimos datos dicen que solamente la sufrimos cada 5 años. La gripe hace estragos cada año en todo el mundo. En España, por ejemplo, causa el 18% de las bajas laborales. Sin embargo, según un nuevo estudio internacional, la gripe no sería la verdadera culpable de estas bajas, ya que los mayores de 30 años solo la sufren 2 veces cada década. Y es que esta enfermedad es menos habitual de lo que se piensa, pero sus síntomas se suelen confundir con los de un resfriado común provocado por distintos virus como los rinovirus o los coronavirus. Eso sí, en la infancia y la adolescencia las infecciones por gripe son mucho más frecuentes, pero se van reduciendo a medida que una persona cumple años. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año la gripe común causa entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad grave y hasta medio millón de muertes en todo el mundo. Los expertos aseguran que la vacunación anual es clave para reducir el nivel de enfermedad en la población. Como saben, fumar no es recomendable, menos lo es en espacios reducidos y mucho menos con menores delante. Aunque parezca una obviedad, esto se sigue produciendo, por eso médicos han pedido al Parlamento Vasco que se prohíba fumar en el coche con menores cuando ellos están en su interior. Aseguran que las patologías derivadas del humo en espacios tan pequeños van desde un simple catarro hasta la muerte súbita del bebé. Este gesto es hasta 23 veces más tóxico en el interior de un coche que en cualquier otro espacio cerrado. Los expertos sanitarios son contundentes. Las consecuencias de fumar en los vehículos con menores dentro son devastadoras para su salud. Pueden ir desde un simple resfriado infantil hasta el cáncer infantil, pasando por la meningitis bacteriana hasta la muerte súbita del recién nacido. Los datos que manejan son alarmantes. 3 de cada 4 niños con cáncer tiene cerca a un familiar que fuma. Con cada calada se aspiran 4.000 sustancias químicas, algunas cancerígenas, que al ser expulsadas se mantienen en el vehículo al menos 2 horas y media, incluso con las ventanillas bajadas. Un menor respira mucho más rápido que nosotros, tiene una ventilación mucho más frecuente. Eso hace que la inhalación sea mucho mayor. Exigen al Parlamento Vasco que incluya en la nueva ley de adicciones la restricción del tabaco en los vehículos cuando el adulto esté acompañado de un menor. Una restricción que aquí en la calle cuenta con más partidarios que detractores. Cada uno que haga lo que quiera en su coche. Aquí no se fuma. Los críos no tienen por qué soportar los vicios de los mayores. En Estados Unidos, Australia o Reino Unido ya se aplica esta medida. Pues tomen nota porque seguimos hablando de tabaquismo. Está claro que reducir su consumo solo tiene buenos resultados, como los estamos viendo con la ley antitabaco. Ahora sabemos que también los tiene y muchos para la salud infantil. Se reducen los partos prematuros y los ingresos hospitalarios por asma. Lo vemos en el siguiente vídeo. Son muchas las evidencias científicas de los beneficios que han traído las leyes antitabaco en la salud de los adultos, como la reducción de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, poco o nada se sabía hasta ahora con respecto a la salud infantil. Pues bien, según la conclusión a la que han llegado 11 estudios realizados en Estados Unidos y Europa,
El número de partos prematuros y de ingresos hospitalarios por asma se han reducido en un 10% en los países en los que se han introducido leyes restrictivas. En la actualidad, todavía un 40% de los niños están expuestos regularmente al humo como fumadores pasivos. Y según los expertos, este colectivo es especialmente vulnerable a los efectos del tabaco, ya que al estar sus pulmones y su sistema inmunológico en pleno desarrollo, afecta a la maduración del aparato respiratorio de los más pequeños. Otras investigaciones aseguran que los bebés que sufren bronquiolitis tendrán más riesgo de desarrollar asma en los años posteriores. Pues esperamos que hayan sido de gran interés estas noticias que hemos seleccionado para ustedes, pero no se muevan porque seguro que tienen muchas dudas sobre cirugía oral y maxilofacial. Las vamos a tratar todas ellas a continuación. La articulación temporomandibular es una de las más complejas del cuerpo humano y puede sufrir muchas alteraciones. En unos momentos hablamos con un especialista en cirugía oral y maxilofacial, el doctor Florencio Monge, de estas y otras patologías a las que se enfrenta en su práctica diaria. No se lo pierdan. Bueno, pues es realmente muy interesante todo lo que vamos a tratar hoy, pero doctor Florencio Monge, muy buenos días. Buenos días. Gracias por haber venido desde Badajoz, no es un trayecto corto, pero bueno. El más allá, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuando hablamos de cirugía maxilofacial estamos hablando de la cara, del cuello y de la cabeza, ¿no? Y de la cavidad oral, dentro de la cara, ¿no? Que es una de las estructuras anatómicas que más intervenciones de alguna manera nos causan, ¿no? La cavidad oral. Bueno, en la cavidad oral parece que antes no había casi nada, porque ahora las intervenciones cada vez son más y más diferentes, ¿no? Ha evolucionado mucho, es una especialidad joven. Es una especialidad joven que viene ya del año 1977, digamos, su constitución, y de alguna manera, bueno, pues han ido incorporando cada vez más patología a nuestra especialidad, que hacen que sea una especialidad que en principio se confunde en cierto modo con la odontología, pero que tiene evidentemente una gran cantidad de patologías a las que atender. Claro. Bueno, yo tengo datos aquí que indican que hay una articulación, la temporomandibular, que, bueno, días atrás hemos hablado de que algunas patologías como la fibromialgia se puede iniciar, el primer síntoma se puede relacionar o con cefaleas o también con fibromialgia. ¿Nos puede explicar usted este asunto? Porque parece una cuestión muy ortopédica en relación con cuestiones funcionales. Correcto. ¿No? La articulación temporomandibular tiene un problema patológico y eso se llama síndrome de disfunción. El 30% de los adolescentes de la población, por ejemplo, de Estados Unidos, sufren en algún momento de este tipo de patología que se caracteriza por chasquidos, bloqueo, dolor, impotencia funcional. Y últimamente hay una cierta relación, como usted ha dicho, con el tema de la fibromialgia. La fibromialgia ya sabemos que es una patología que todavía está en estudio y que evidentemente debemos de avanzar mucho, pero es verdad que hay determinados tipos de fibromialgia que empeoran mucho el cuadro de articulación temporomandibular y algunas fibromialgia que se inician con una cierta sintomatología en relación a este tipo de articulación. ¿Todas las personas que tienen una alteración de la articulación temporomandibular cursan con dolor de cabeza? No, hay un 20-25% que a lo largo de la sintomatología principal, que ya le digo, son los chasquidos o la impotencia o el bloqueo, añaden algún tipo de cefalea craneal, hemicraneal, dolores de alguna manera neuropáticos, que hacen que de alguna manera se confunda un poco el diagnóstico. ¿Afecta más a mujeres que este tipo de patología? Curiosamente, de cada 10 enfermos, 8 son mujeres y 2 varones. Generalmente en las mujeres cursa de una forma más severa y en los varones cursa de una forma un poquito más leve. Siempre las mujeres, con padecimientos extras. Bueno, todavía estamos ahí y no sabemos verdaderamente a qué se debe. Parece que, en cierto modo, la laxitud articular, aunque últimamente el problema hormonal, determinado tipo de desbalance hormonal, puede que sea el starter, el iniciador de este tipo de patología. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja usted en Badajoz? Pues hace 17 años. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Bueno, efectivamente, parece que era ayer. Y ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, ha cambiado mucho la medicina, han cambiado mucho la comunicación, la conexión de distintos centros
y en España pues ha cambiado también el tema de las autonomías, que hace que la sanidad de alguna manera se vaya descentralizando. ¿Qué centros de su especialidad son los más vanguardistas que usted conozca? Bueno, pues yo creo que clásicamente en Europa hay dos centros muy vanguardistas. Uno está en Zúrich, el lugar en el que yo tuve la suerte de pasar un año, y otro actualmente Groningen, en Holanda. Son sitios muy vanguardistas. Y en Estados Unidos, pues los clásicos, la Clínica Mayo, el Monte Sinaí, el Anderson, en fin. Está bien. Bueno, nosotros hemos preparado sobre este asunto de la articulación temporomandibular un informe. Vamos a verlo. La patología que afecta a la articulación temporomandibular engloba un gran número de trastornos, algunos de origen traumático o infeccioso y otros que se deben a alteraciones de su estructura. Al menos el 75% de la población ha tenido algún signo de disfunción de esta articulación a lo largo de su vida. Estos problemas son 3 veces más comunes en mujeres que en hombres, y al menos un 5% de los españoles necesita tratamiento. Según los expertos, al jugar un papel esencial en tantas funciones como masticación, deglución, fonación y expresividad facial, a veces la incapacidad física y el dolor vienen acompañados incluso de secuelas psicológicas. Además, estos trastornos han aumentado en los últimos años debido al estrés y la ansiedad. Y es que la tensión acumulada se refleja en la presión que se ejerce sobre la mandíbula, incluso al dormir, lo que provoca dolor en la articulación, chasquidos, incapacidad para abrir la boca, dolores de cabeza o de cuello. Bueno, realmente este asunto nos lleva también a que hagamos alguna otra reflexión. Cuando hay ese tipo de alteraciones, ¿usted tiene que intervenir quirúrgicamente o se soluciona con algún tipo de fijación o algún... ¿Cómo lo hacen? Gracias a Dios solamente se necesita cirugía aproximadamente entre un 3 y un 5% de los pacientes. El otro tanto por ciento muy elevado fundamentalmente se soluciona con restricciones dietéticas, medidas de protección de la articulación, calor húmedo. Hay un tratamiento muy estándar que es la placa, la férula o el splint que se coloca entre las dos arcadas para relajar la articulación temporomandibular. La fisioterapia es muy importante, pero como digo, en algunos casos fracasa este tipo de tratamiento, no se tienen los resultados esperados y no hay más remedio que acudir a la cirugía, ¿no? Está bien. Bueno, hay muchas cosas que tratar, pero hay una que es prevalente, ¿no?, en su especialidad, es el cáncer. Sí. El cáncer. Ya sabemos que en lo que es la cabeza, el cuello, además de la cavidad oral está la glándula tiroides, luego hablamos de ella, pero el cáncer bucal, yo de cada vez oigo más casos, y le quería preguntar, bueno, ¿por qué no nos sitúan este tema? Desde el punto de vista conceptual, casos, epidemiología, situación... Normalmente la prevalencia de este tipo de enfermedad normalmente son 10-14 casos por cada 100.000 habitantes. La etiología está claramente identificada, o sea, la unión de alcohol y tabaco aproximadamente se detecta en un 75% de los pacientes. Lo que pasa que hay algún otro tipo de factor que poco a poco de alguna manera se va aclarando. Por ejemplo, el papilomavirus cada vez se va, de alguna manera tenemos cada vez más noticias de que juega un papel importante en el desarrollo de un cáncer oral. Y es curioso porque nuestra sociedad evidentemente está evolucionando hacia una disminución en el consumo de tabaco y alcohol, pero sin embargo los niveles de cáncer siguen iguales. Y eso posiblemente se deba al tema del papilomavirus. Pero sería en gente más joven, ¿no? Es en gente más joven, o sea que es curiosamente porque... Los mayores de cáncer oral, debido a lo que usted dice, claro, pacientes mayores que han estado mucho en contacto con la naturaleza, con el sol, correcto, que además toman, bueno, lo que usted ha indicado, alcohol, incluso mastican tabaco. Sí, sí, sí. Pero claro, el grupo del papilomavirus es otro. La fotografía clásica, de alguna manera, del perfil de este tipo de paciente clásico está en torno a la sexta década de la vida, varón fumador, bebedor, pero ahora ya nos estamos encontrando cada vez más, y esta mañana hemos visto de hecho un caso en nuestro servicio, en un paciente que oscila entre 30 y 40 años, varón, sin ningún tipo de consumo
o hábito tóxico, y cada vez vemos este tipo de enfermedad en pacientes cada vez más jóvenes. ¿Usted lo relaciona con algunas prácticas sexuales? Es posible que sí, todavía estamos ahí, de alguna manera ahora hay mucha bibliografía en torno a este tipo de interrelación entre el papilomavirus y el cáncer oral, y poco a poco tendremos más noticias acerca de este tema. Muy interesante. Muy bien, bueno, pues seguiremos avanzando en eso, pero antes nosotros hemos preparado un trabajo sobre precisamente el cáncer de cabeza y cuello. Lo ha hecho Javier Saz. Problemas para masticar, dolor al deglutir, úlceras bucales o inflamación en el cuello. Son algunos de los síntomas que pueden alertarnos de la aparición de un cáncer bucal. Si además estos síntomas vienen acompañados de pérdida de peso, ardor o dolor, lo más indicado es acudir rápidamente al odontólogo y al médico especialista para realizar las oportunas pruebas diagnósticas, que pueden incluir biopsias de las encías o la lengua. En la mayoría de los casos, el cáncer bucal está asociado al tabaco, al consumo del alcohol y, en menor medida, al contagio por virus del papiloma humano. Puede afectar al piso de la boca, las mejillas, las encías o la lengua, y al ser un tipo de carcinoma de los llamados escamocelulares, tiende a extenderse rápidamente, por lo que es esencial un rápido diagnóstico. La cirugía es parte fundamental de tratamiento, sobre todo para los tumores pequeños, pero también puede ser necesario recurrir a radioterapia y quimioterapia. Si el cáncer se detecta a tiempo, antes de que se haya diseminado a garganta y cuello, la tasa de curación supera el 90%. Por eso es muy importante el diagnóstico y tratamiento temprano, ya que incrementa enormemente la posibilidad de sobrevivir. Además, el cáncer oral se puede prevenir evitando el uso del tabaco, corrigiendo a tiempo los problemas dentales, limitando el consumo de alcohol y manteniendo una buena higiene bucal. Bueno, es muy interesante todo este tema. Bueno, ¿esta patología le quiere añadir algo? ¿Ustedes hacen cirugía? ¿Utilizan la quimioterapia, como se ha dicho? Generalmente, hombre, esto siempre conlleva algún tipo de interrelación en forma de comité de tumores que funciona en cualquier tipo de hospitales. Nosotros semanalmente tenemos nuestro comité de tumores de cabeza y cuello, y generalmente hacemos un tratamiento personalizado a medida, en función de las condiciones del paciente, si tiene algún otro tipo de comorbilidad. Vemos en principio si es un paciente más proclive a tener mejores resultados con la cirugía o con la radioterapia, o lo que ocurre en una gran cantidad de casos, pues la utilización de cirugía y radioterapia posterior. La quimioterapia se emplea en muy pocos casos, fundamentalmente en casos avanzados es la indicación de la quimioterapia. Está bien. Bueno, entonces, si le parece, este tema lo damos como estudiado, hemos hecho una aproximación. ¿Hay alguna zona de España que usted crea que hay más cáncer de la cavidad oral? ¿Alguna zona? Está demostrado que en Extremadura hay un índice alto de cáncer oral y en Galicia también. El resto de autonomías, por las noticias que nosotros tenemos, están en unos índices más bajos. Bien. Bueno, hay otro asunto que son los traumatismos. Un accidente y de repente traumatismo craneoencefálico. Primero se intenta la función, o la vida, la función, y luego dicen, bueno, esto tiene que venir. Y realmente ustedes ahí tienen mucho trabajo. Eso de aplastamientos del pómulo tienen cantidad, ¿no? Tenemos mucho. También tengo que decirle que ha cambiado mucho el panorama en ese sentido en España. Tengan en cuenta que a partir del año 2000, 2001, empieza la obligatoriedad del cinturón de seguridad y el airbag. Y eso hace que cuando hay un traumatismo automovilístico, pues verdaderamente es muy difícil que encontremos un gran traumatismo facial. Sin embargo, seguimos con los accidentes deportivos, muy importantes. La gente cuando monta en bici, cuando monta en moto, no va bien protegida. Y también vamos, en alguna manera, desgraciadamente, con el tema de las agresiones. Es curioso cómo en determinados lugares y en determinadas épocas del año aumenta mucho el nivel o las estadísticas de traumatismos faciales en relación con las agresiones. Bueno, pues es una especialidad en la que no deja de ser un corolario no divertido, pero sí un mosaico de muchas cosas que usted ve. Bueno, hemos preparado un trabajo sobre traumatismos faciales. Los traumatismos faciales se consideran una patología con características especiales, diferentes a los traumatismos del resto del cuerpo. Y es que cuando el traumatismo afecta a los huesos de la cara, los problemas que se producen son funcionales y estéticos.
Además, cuando se fracturan el maxilar superior o la mandíbula, se ve afectada también la oclusión dentaria y se producen otras complicaciones como la dificultad para masticar. Los especialistas en cirugía oral y maxilofacial advierten que los traumatismos faciales por agresiones han aumentado y se han convertido en la primera causa de fracturas maxilofaciales. Sin embargo, el número y la gravedad de las fracturas faciales por accidentes de tráfico se ha reducido gracias a la generalización del airbag y otros sistemas como los cinturones de seguridad. Eso sí, peatones y ciclistas sin casco siguen desprotegidos. Bueno, pues ahora reclamamos de la mano de Xoana Cores ese test para conocer algo más en profundidad la personalidad del doctor Florencio Monge. Pues doctor Monge, tenemos algunas preguntas para usted, porque sabemos que podría estar trabajando en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, pero ha elegido trabajar usted en Badajoz. ¿Por qué? Bueno, le agradezco mucho esta observación. Básicamente porque cuando empecé el proyecto público y privado hace 17 años, en una tierra que además es donde yo nací, pues se me ofertó empezar un proyecto desde cero, con gente muy trabajadora. Yo siempre he intentado rodearme de los mejores profesionales y yo creo que de hecho lo tengo. Y hemos iniciado un proyecto con una relación con la universidad, con una serie de proyectos de investigación muy interesantes. Antes la capital de alguna manera tenía que estar todos los mejores especialistas y de alguna manera ahora por el estado de las autonomías y la comunicación pues ya es permisible el ir a sitios más periféricos, ¿no? ¿Usted podría haber operado, por ejemplo, dada su especialidad, a un personaje como el entrenador del Barça, Tito Vilanova? Hombre, es un tema, ¿verdad?, desgraciado, ¿verdad? De alguna manera, cualquier tipo de servicio de cirugía maxilofacial dotado de personal y material normal podría hacer frente a este tipo de patologías, según mis noticias, ya que tenemos mucha relación con el servicio de cirugía maxilofacial del Valle de Hebrón, dirigido por la doctora Krobeskov, pues fue un mucoepidermoide, un carcinoma mucoepidermoide, y este tipo de tumor pues exige, por un lado, una parotidiectomía, que es una cirugía clásica dentro de la cirugía oral y maxilofacial, y una disección de cuello, que fue perfectamente lo que se hizo. ¿Se puede hacer un trasplante facial en Badajoz, en su tierra? Bueno, hay que decir, la respuesta es sí. Lo que pasa es que el trasplante facial tiene unas indicaciones muy específicas. Nosotros los cirujanos maxilofaciales tenemos una gran herramienta que son los injertos, que nosotros denominamos colgajos, en virtud de los cuales propios tejidos del paciente solucionan grandes faltas de tejido que quitamos de la cara o que se pierden en algún accidente. Entonces, eso es una indicación mucho mejor que en un trasplante facial. Un trasplante facial conlleva de por vida un tratamiento inmunosupresor y una serie de efectos secundarios. Pero dicho esto, nosotros, gracias a la relación que tenemos con el Servicio de Cirugía Maxilofacial de Sevilla, que ya hizo un trasplante facial, hicimos una simulación, un simulacro de trasplante facial dirigido por ellos, y la verdad es que los resultados fueron muy satisfactorios. Teníamos algún paciente en concreto, pero gracias a Dios lo solucionamos mediante la técnica de injertos que antes le hablaba, y tenemos un par de pacientes que estamos haciendo una serie de pruebas a ver si se pudieran beneficiar de esta o de otra técnica. ¿De qué lugares de España van más pacientes a su consulta? Pues mire, tenemos una clientela muy importante de Cantabria, tenemos también una gran cantidad de pacientes de Galicia, sobre todo el Levante, de Castilla-La Mancha y también de Andalucía. Pero va gente de todas partes de España. De todas partes. Porque la gente de Andalucía es normal que vaya por proximidad, sí, ¿no? Sí, cierto. Y luego también tenemos, por nuestra proximidad, una gran relación con Portugal. Portugal es una nación muy propia, muy cerca de nuestra ciudad, y por lo tanto es muy fácil que pacientes de nuestra especialidad se desplacen a nuestra ciudad. Pues enhorabuena, doctor, porque expertos como usted nos ponen a la vanguardia, ¿no? Muchísimas gracias. De temas de sanidad en nuestro país. Así que muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Gracias a usted. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver cómo es y cómo están en España en este ámbito tan específico del trasplante, concretamente de cara, el llamado trasplante facial. Es la imagen del éxito. Este equipo de cirujanos de la Vall d'Hebron celebra su segundo trasplante de cara. El de este paciente era un caso sin precedentes y de gran dificultad. Padecía una malformación facial masiva desde hacía 20 años, una deformación que le causaba dolores y problemas en el habla y la visión, y también riesgo de sufrir hemorragias graves.
En las más de 20 horas que ha durado la intervención, se le ha extirpado el tejido deformado y se ha realizado un trasplante de buena parte de la cara, el cuello, la boca y la faringe. Con esta cirugía restauradora, la estética para estos pacientes queda en un segundo plano. No desean estar guapos o feos, desean pues eso, algo que es en este caso pues curar su enfermedad, en otros tener cara y en otros pues quizás hablar o relacionarse. A día de hoy se han realizado en el mundo 35 trasplantes de cara, 4 de ellos en nuestro país. Bueno, doctor Florencio Monge, usted conoció ese tipo de casos, creo que los datos de ellos son de 35, alrededor de 35 trasplantes de cara. A ver si se anima en Badajoz. Bueno, si tenemos indicaciones ya digo que la institución y nosotros estamos preparados, pero hay que elegir muy bien los pacientes. ¿Cómo se llama aquel libro que, no recuerdo su título, que era realmente todas aquellas épocas de Goya, ¿no?, en las que hay una serie de, se ven en sus cuadros deformidades, y usted hizo el libro recordando a la mordida invertida de Fernando VII sí. Y otras cuestiones? ¿Cómo se llamaba el libro? Se llamaba Goya y las deformidades dentofaciales. ¿Están todas ahí? Todas. Yo creo que hay una gran parte del elenco de deformidades que están perfectamente detalladas en los distintos cuadros de Goya. Está bien, es muy interesante. Bueno, ¿a usted le gustan los toros? Mucho. Pues también en el ámbito taurino se han producido muchos desgarros. Y... Últimamente sí, últimamente ya saben que son espeluznantes para, digamos, para la población normal las fotografías o los vídeos de determinado tipo de cogidas, ¿no?, de toreros importantes. Bueno, doctor Florencio Monge, ¿cuáles son sus conclusiones? Para que todo el mundo entienda su especialidad, que hoy la hemos sacado a flote, para que usted nos lo cuente. Pues se lo agradezco mucho. En cuanto a la articulación temporomandibular, de alguna manera no preocuparse, la mayoría de pacientes no son pacientes que necesiten cirugía, solamente un 3 o un 5%, pero necesitan ponerse en manos de un especialista de la odontología o de la cirugía oral y maxilofacial cuando se detecte alguno de estos síntomas. Y en cuanto al cáncer, fundamentalmente, poco a poco vamos consiguiendo que lo que antes ocurría, que llegaban fundamentalmente estadios muy avanzados, casi inoperables, donde había que hacer una grande cirugía, pues hoy en día, con las medidas preventivas fundamentalmente, esto vaya cambiando. Nos van llegando cada vez casos más precoces y de hecho se ha visto en la información que ustedes han dado que un caso precoz tiene una supervivencia entre un 90 y un 100%, lo cual es extraordinario. ¿Le falta de algo en su servicio en el Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz? ¿Hay algún elemento que le falte? Se lo pedimos al consejero. Nos falta la cirugía maxilofacial infantil, que llevamos varios años detrás de ello. Ya tenemos especialistas preparados en el extranjero para que de alguna manera empezaran con este tipo de actividad, pero con esta atmósfera de recortes y de austeridad, pues parece que todavía no se han decidido a esto. Pero yo creo que es lo que nos falta en el servicio para que el servicio sea completo. Está bien, pues le deseamos mucha suerte y su consejero, que ya está muy puesto en la materia, sabrá perfectamente que lo que usted necesita, lo que usted pide, es lo que realmente le tienen que entregar, ¿no?, para poder hacer esa disciplina para toda la población, porque en Badajoz también hay niños. Totalmente. Muchísimas gracias y mucha suerte. Le agradezco mucho a ustedes su amabilidad. Muchas gracias. Bueno, el doctor Florencio Monge, una referencia para nosotros en el ámbito de la cirugía oral y maxilofacial. Muchas gracias y seguiremos hablando, como siempre, de salud.